Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de tareas de la semana número 2. Y en aquella segunda semana de este bimestre, ustedes recordarán que seguimos viendo el tema del oncenio de Leguía, ese segundo periodo, ese segundo mandato de Leguía que duró 11 años, entre 1919 a 1930. Pero el enfoque que le dimos a esa clase fue más hacia el aspecto social, es decir, de qué manera Leguía desde su gobierno se ocupó por hacer algo por algunas clases sociales determinadas, como por ejemplo por los indígenas, de los cuales o por los cuales el libro nos hace algunas preguntas a continuación, pero también a nivel interno, cómo es que dentro de la sociedad y dentro de la política que se comenzó a practicar sobre todo desde la juventud, comenzaron a nacer nuevas ideas. Habíamos hablado en su momento de dos personajes que muy jóvenes comienzan a proponer algunos cambios bastante radicales para su momento. Uno de ellos fue el joven Víctor Raúl Haya de la Torre, que pensó en una fórmula llamada APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que traía ideas innovadoras, pero también ideas radicales. La aplicación de estas ideas no podía hacerse de la manera más pasiva posible, tenía que hacerse desde un gobierno también bastante emergente, con ciertas características en la que participaran todas las clases sociales, sobre todo la clase media. En cambio, había otro personaje llamado José Carlos Mariátegui, contemporáneo con Haya de la Torre, que propondrá las ideas del socialismo, en donde Mariátegui sostenía que solo una de las clases sociales que existía en el Perú de ese entonces, que era la clase social de los obreros, que él llamaba proletarios, era la indicada para liderar los cambios que también tenían que producirse a razón de una revolución. Es decir, tanto socialismo como aprismo creían en los cambios, pero creían en los cambios revolucionarios, creían en los cambios que cambien radicalmente toda la configuración de la sociedad. Mientras tanto, el gobierno de Leguía seguía avanzando, seguía deteriorándose hasta llegar a su último año, entre el 29 y el 30, en donde ciertamente la crisis inundó todo el gobierno y todos los aspectos del gobierno de Leguía, hasta que en agosto del 30 Leguía es expulsado del poder por un golpe de estado, por una revolución también dirigida por un general desde Arequipa. Ese general se llamaba Luis Miguel Sánchez Cerro, y en los años 30, en los primeros años de la década del 30, impondrá una dictadura, o por lo menos un gobierno dictatorial con características de dictadura muy fuerte, y que traerá consecuencias para las siguientes décadas en nuestra historia. Muy bien, todos por favor prestemos mucha atención para poder desarrollar bien lo que nos plantea el libro. Empecemos con lo primero que nos pide el libro: mencionar 3 medidas aplicadas por Leguía, es decir, desde el gobierno de Leguía, a favor del indígena. El indígena, una clase social que desde que se creó, desde que se independizó el Perú, había estado olvidado, injustamente olvidado por la República, porque recordemos que durante la etapa virreinal siquiera tenía el amparo de las autoridades españolas. Yo no quiero que se entienda que el indígena vivía en las mejores condiciones durante el virreinato. No, absolutamente no. Pero por lo menos tenía una protección oficial desde la corona española. Se preocupaba porque el indio, por una parte, trabaje, produzca y rinda tributo a España, pero por otra parte también conserve determinados derechos. En cambio, en la República, en donde se supone que es la etapa de nuestra vida, en donde ya somos independientes y por lo tanto entre todos los peruanos deberíamos mirarnos por igual, sin embargo, esta clase social quedó completamente desamparada y completamente relegada, sin mayor beneficio, y obviamente quedó hasta cierto punto olvidada y completamente retrasada en la evolución de las clases sociales del Perú. Por eso es que tenemos a principios del siglo XX aquí en nuestra fotografía a representantes de la clase social indígena del Perú completamente despojados de cualquier tipo de beneficio, ¿verdad? Con ropajes rotos, posiblemente malnutridos y sobre todo sin la capacidad de poder realizar ningún emprendimiento personal. Entonces respondamos rápidamente, muchachos. Primero, hablemos del reconocimiento legal a las comunidades indígenas. Ustedes saben que desde épocas ancestrales existen los ayllus, y los ayllus han sido siempre manipulados por las autoridades.
El Inca en su momento manipulaba los ayllus y los llevaba de un lado para el otro, los trasladaba por aquí y por allá. Luego los virreyes comenzaron a crear ciertos territorios únicamente para comunidades y luego otros territorios para los españoles y para descendientes de españoles. En la República, en la etapa republicana, es decir, en la etapa en la que ya somos independientes, las comunidades siguieron existiendo, pero no tenían ningún tipo de reconocimiento legal. Leguía lo que hace es darles ese reconocimiento ante la ley. Por eso decimos, la Constitución de 1920, al reconocer la existencia de las comunidades indígenas y la imprescriptibilidad de sus tierras, es decir, no poder discutir que las tierras le pertenezcan, con esto Leguía les estaba entregando oficialmente tierras a las comunidades indígenas, reflejó un movimiento de opinión jurídica y abrió una nueva época, no solo para la historia jurídica, sino para también la historia social del Perú. Es decir, al entregarles tierras a los indígenas, hubo muchos debates, debates entre abogados, debates entre jueces. ¿Era posible que el gobierno peruano les esté entregando tierras a las comunidades indígenas? Bueno, Leguía lo hizo. Y esto obviamente va a traer consecuencias en la historia social y en la historia económica del Perú. No necesariamente dentro del mismo gobierno de Leguía, sino en las décadas posteriores. Otra acción que realizó Leguía desde su gobierno, por ejemplo, organizó centros agrícolas y escuelas técnicas. ¿Para qué? Expliquemos. Ahora que los indígenas conocían qué tierras eran por derecho de su propiedad comunal, el gobierno de Leguía decidió organizar una producción agrícola con un grado de planificación, es decir, el gobierno de Leguía intentó que las comunidades reconocieran cuáles eran sus mejores capacidades para comenzar a producir determinados productos, valga la redundancia, y a la vez crear centros de estudio para que haya profesionales técnicos del lugar, del mismo lugar, y se queden en ese lugar a aportar hacia el desarrollo y la evolución de sus propias comunidades. Un tercer aspecto que Leguía hizo, o mejor dicho, puso en funcionamiento desde su gobierno es el siguiente: crea la sección de asuntos indígenas dentro del Ministerio de Fomento. Yo ya les he comentado en más de una oportunidad que el Ministerio de Fomento era un ministerio muy importante algunas décadas atrás, porque reunía la labor que hoy hacen casi 6, 7 u 8 ministerios, desde el Ministerio de Salud al Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda. Hoy todos esos ministerios están aparte. En algún momento todos ellos estaban reunidos y otros más en el Ministerio de Fomento. Explicamos, esta sección, esta oficina, estuvo a cargo de un personaje, de un intelectual muy respetado llamado Hildebrando Castro Pozo, y hubo una apertura cordial y comprensiva ante los más indefensos, en este caso ante los indígenas. Sin embargo, continuaron muchas veces las usurpaciones, es decir, había gente que se quedaba con las tierras indígenas, y los abusos cometidos en el cumplimiento de la ley, por ejemplo, con la conscripción vial. Ustedes se acuerdan que Leguía dictó una ley en donde todos los peruanos varones mayores de 18 años tenían que trabajar gratis por 16 días, es decir, 2 semanas y 2 días más, en la construcción de carreteras. La única forma de no trabajar en la conscripción vial, es decir, en la participación de construir carreteras, era que des un pago. Y ustedes entenderán que los indígenas no podían dar ese pago. Así que por una parte Leguía intentaba apoyar a los indígenas, pero por otra pues no les daba la opción de liberarse de este trabajo obligatorio. Y claramente era una ley que desfavorecía a los más humildes. Y esto obviamente representó, dice, un factor negativo. Y como último pensamiento sobre estas acciones que hizo Leguía, recordemos que no logró hacer lo más importante, que era darle propiedad privada, es decir, algo que le pertenezca a cada individuo. Leguía le dio una propiedad comunal, por lo tanto, un grupo de personas, todos ellos eran propietarios de una misma tierra, pero lo que necesitaba el indígena, posiblemente ya desde los años de Leguía, era que le den una propiedad privada en donde sepa qué hacer con su territorio, con su terreno propio, para de esta medida proporcionarle a ese ciudadano la capacidad de emprendimiento personal. Muy bien, sigamos con la segunda parte. Nos dice, hay una lectura, por favor tenemos que hacerla, tenemos que reflexionar, tenemos que entenderla bien, y nos dicen cuáles son los principios programáticos del Partido Socialista, es decir, cuáles son las ideas básicas del Partido Socialista, que era el partido de José Carlos Mariátegui, uno de los jóvenes que proponía cambios radicales
en 1928. Justamente el texto habla de las ideas con las que Mariátegui dice que la sociedad comenzaría a cambiar para mejor, según su interpretación. La primera pregunta es, ¿cuál es la principal característica de la economía peruana según José Carlos Mariátegui? Número 2, ¿quién determina la producción de un país según el autor? ¿Y cuál es el papel de las masas proletarias, es decir, de las grandes cantidades de trabajadores obreros en el Perú? Respondamos, según el texto que está copiado del libro Ideología y Política de José Carlos Mariátegui. ¿Cuál es la principal característica de la economía peruana? A ver, demos tres características. Por ejemplo, Mariátegui sostiene que la economía peruana es completamente dependiente, o sea, pertenece, está encasillada dentro del capital extranjero. El capital norteamericano, el capital inglés, el capital alemán deciden por el Perú. El peso, el valor de la economía de esos países desarrollados terminan decidiendo por los propios peruanos. Número 2. La economía peruana es una economía de exportación de materias primas. Perú no tiene una capacidad industrial. Perú se dedica a vender lo que naturalmente tiene en su tierra o tiene en su medio ambiente. Por ejemplo, Perú no fabrica nada con el oro. Perú simplemente vende oro. Perú no aumenta el valor al arroz, no hace un nuevo producto, no crea un nuevo producto. Perú simplemente vende arroz. A eso se le llama materia prima. Y Mariátegui sostenía que mientras el Perú siga siendo un país primario exportador, es decir, que exporte materias primas, no iba a lograr salir de ese dominio que tenían los países desarrollados, porque son ellos, los países desarrollados, los que piden las materias primas precisamente. Y una tercera característica es que el imperialismo, es decir, esa economía de los países desarrollados, impone la producción de monocultivos a los países menos desarrollados. Es decir, el imperialismo mundial, por ejemplo, los Estados Unidos, pedían que Perú produzca determinado producto, nada más, y que no logre diversificar su producción. Por ejemplo, en los años 20 se pedía que Perú no pase de exportar oro, petróleo, algodón y azúcar, nada más. Y como los países poderosos pedían eso, entonces Perú no tenía opción de desarrollar otras actividades económicas. A eso nos referimos con monocultivos, ¿no? Con la actividad de pocas, o mejor dicho, con la poca capacidad de mantener actividad económica en otros rubros. Simplemente tenemos que contentarnos con lo que nos piden los países desarrollados. Número 2. ¿Quién determina la producción de un país? Según José Carlos Mariátegui, la clase social que determina la producción de un país vigoroso, de un país que sí tiene una economía fuerte, debe ser la burguesía, es decir, la clase social que es dueña de los medios de producción. Mariátegui decía que la burguesía peruana era una burguesía muy flojita, una burguesía que era dependiente de los capitales extranjeros y que no decidía por sí sola. De nada le servía al burgués ser dueño de la tierra cuando lo que tenía que producir se lo pedían otros y no tenía iniciativa propia. De nada le servía al banquero peruano ser dueño de un banco cuando en verdad la financiación venía desde bancos extranjeros. Entonces, Mariátegui sí encontraba a la burguesía como una clase sumamente importante, pero decía que la burguesía peruana pues no estaba a la altura de la situación. Y por último, ¿cuál es el papel de las masas proletarias? Según José Carlos Mariátegui, las masas proletarias, los obreros, deben sustituir a la burguesía en la tarea de crear un régimen político para traer una verdadera democracia. Mariátegui creía que si los obreros, los trabajadores, eran los que decidían la producción, eran los que decidían qué se tenía que producir, esto iba a traer beneficios y las clases sociales no iban a estar, algunas muy privilegiadas y otras muy desfavorecidas. Muy bien, chicos, de esta manera hemos respondido a lo que nos pedía nuestro libro y espero que nos encontremos prontamente en la resolución de otros problemas o en la explicación de las nuevas clases. Muchas gracias.